Buenos días. Esta mañana vamos a tener la Cena del Señor y vamos a hablar de la Cena del Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar la enseñanza correcta. Cuando estaba escuchando la segunda canción, decía, vine a adorarte, vine a postrarme. Cuando nosotros no entendemos muy bien el trasfondo de la cultura en la cual se escriben los signos, o en la cultura en la cual se escribe, mejor dicho, la Biblia, no entendemos muchas veces la belleza de un texto, porque esta canción está basada en los Salmos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es cómo se mueve la cultura oriental para poder nosotros entender muy bien cómo funcionan las cosas dentro de la Biblia. Cuando una persona llega a visitar a alguien allá en el área de Jerusalén o en el área de los árabes, ustedes no sé si han visto que hay una forma en que ellos inclinan su cuerpo en una posición, tocan su pecho, después su cabeza, su frente y estiran la mano así. No sé si lo han visto, ¿verdad? Bueno, esa es la forma en que ellos lo hacen. Tocan su pecho, su mente, su frente y saludan. Lo que significa esto, cuando están saludando así a una persona, están diciendo, mi corazón y mi mente están a tu servicio. Eso es lo que significa, esa es la forma de saludar. Mi corazón y mi mente están a tu servicio. Pero cuando se va más allá y se cae de rodillas y la frente se pone contra el suelo delante de la persona, eso es una señal de adoración, porque dice, todo mi ser está a tu servicio. Cuando usted le dice al Señor, vine a adorarte, vine a postrarme, es todo nuestro ser completamente a su servicio, a su disposición. Si nosotros no entendemos algunas cosas de cómo se mueve lo que es las figuras dentro de la Biblia, nos perdemos de hermosas enseñanzas. Por un ejemplo, allá en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 8, estoy introduciendo nada más, se los voy a mencionar, dice, mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, mencionando el Salmo 90, ya por el verso 4, es lo que está mencionando Pedro. Cuando nosotros leemos esto, lo que implica dentro de la enseñanza es que para Dios es igual un día que es igual 1000 años. Pero eso tiene un trasfondo también de enseñanza. Cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol puedes tomar, mas de este no, porque el día que de él tomares o comieres, ciertamente morirás. Escucha esta frase, el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Pero nosotros lo tomamos muy a la ligera. Y decimos, no, Adán no murió ese día. Murió 900 y un tanto de años más, 920, 930 años después de ese día. Y usted sabe que para los ojos de Dios Él murió ese día. ¿Y por qué murió ese día? Porque cuando Adán fue creado, en el día 1 de la creación hasta el día 1000, ese es un día. Del día 1001 de la creación al día 2000, ese es el segundo día. ¿Entendemos? ¿Adán murió o no murió el día en que pecó para Dios? Murió el día en que pecó. Primero espiritualmente y después físicamente. Así que Dios no se equivocó con lo que dijo. Antes de que Él cumpliera 1000 años, Él murió. ¿Por qué? Porque murió el día que fue creado. El día 1, no el día 2. Y así son muchas cosas. Así es la cena. Si nosotros no entendemos la cena del Señor desde su realidad, desde su contexto, nosotros no vamos a estar aprovechando o disfrutando de la bendición que Dios nos deja a través de la cena. Hoy vamos a profundizar, nosotros celebramos la cena, nuestros hijos participan de la cena, así que al final, antes de que terminemos, ellos van a venir a estar con nosotros, porque así es como lo enseña la iglesia aquí en el llamado de Cristo, porque así lo enseñó Dios. No porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque Dios lo enseñó así. Pero para poder entender esto bien a profundidad, hoy vamos a tener una lección que va a llegar hasta el contexto de esto
que el Señor nos dejó como la cena del Señor. Y la pregunta es, ¿celebramos la cena del Señor o qué es lo que estamos celebrando? Vamos a verlo en 3 áreas. La primera, lo que la iglesia comúnmente dice que Jesús instituyó, el día de la cena del Señor. Lo vamos a ver en esa área. La segunda área, lo que Pablo estaba viendo como transgresión en lo que Jesús había establecido, que era lo que Pablo estaba llamando de tomar la cena de una forma que no fuera indigna. Y la tercera arista, o lo tercero que vamos a ver es qué fue lo que Dios dijo cuando instituyó lo que celebramos como la cena del Señor. Esos 3 campos son los que vamos a ver, porque si no nos va a pasar lo mismo que con Adán, cuando dice, el día que comieres de esto morirá, y no entendemos que Dios realmente, a como lo dijo, se cumplió, pero porque no conocemos el contexto. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por permitirnos escuchar de su palabra, por permitirnos aprender de ella, a disponer nuestro corazón, a disponer nuestro espíritu. Una persona puede aprender si es enseñable. Una persona no aprende cuando no es enseñable, por mucho y muy clara que sea la enseñanza. Entonces, cuando yo no soy enseñable, la persona puede decir, es que este es un rebelde. La rebeldía es pecaminosa y es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que nosotros tenemos que es pedirle a Dios que ponga la disposición en nuestro corazón para aprender algo que ya nos enseñó a nosotros desde el principio, desde la fundación, desde antes de la fundación incluso. Cosas que ya están ahí claras, pero no las recibimos por nuestra naturaleza rebelde que no quiere recibir lo que el Señor ha puesto. Eso es concupiscencia. Concupiscencia es el deseo de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Concupiscencia es cuando yo quiero violentar algo que ya Dios ha demandado. Y a veces eso lo hacemos de forma no racional, sino de forma inconsciente, porque esa naturaleza está en nosotros. Y como esa naturaleza está en nosotros, y David la tenía clara y dice, perdóname por los pecados que me son ocultos, así mismo vamos a orar esta mañana y le vamos a decir, Señor, por favor guía mi espíritu y atiende por favor a mi ruego. Te ruego por favor, Señor, que no permitas que mi naturaleza impida una enseñanza de sabiduría que tienes para mí esta mañana. Inclinemos los rostros y le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, mis hermanos y yo, Señor, como consiervos, sabiendo que tienes cosas maravillosas, hermosas, Señor, para nuestro corazón, para nuestra mente. No queremos saludarte, Señor, solamente en el corazón y la mente para decirte que nuestra mente y nuestro corazón están a tu servicio. Queremos ser seres integrales que te decimos, todo nuestro ser, Señor, es tuyo y está a tu servicio. Somos tuyos, Señor, haz con nosotros como quiera, pero ayúdanos, Señor, a entender esto que tienes como regalo de vida para nosotros. Guía, Señor, nuestros pensamientos, haznos tierra fértil y ayúdanos a creer, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, y a ti, Señor, nada se te puede ocultar. En el nombre de Jesús te rogamos que nos bendigas esta mañana. Amén, Señor. Cuando empezamos con esta enseñanza, vamos a irnos al capítulo 26 de Mateo. En el capítulo 26 de Mateo, lo mismo que vas a encontrar o vamos a encontrar en Marcos 14, Juan 13 o 1 Corintios 11, todo tiene que ver con el día de la cena del Señor. Cuando nosotros usamos la lingüística de forma equivocada, empezamos a construir sobre bases que no tienen fundamento o construimos casas sobre arena. ¿Por qué construimos casas sobre arena? Porque nosotros estamos construyendo sobre nuestro propio entendimiento y no sobre lo que el Señor nos enseñó. Entonces tenemos que preguntarle al Señor qué fue lo que Él nos enseñó como Hijo en su segunda persona de la Trinidad, y cómo nos enseñó como Dios en su segunda persona de la Trinidad, y cómo nos enseñó a través del apóstol cuando el apóstol estaba viendo la deficiencia de la enseñanza según nuestro concepto. Porque si nosotros no entendemos qué es gracia, mis hermanos, no vamos a entender la cena del Señor. Porque primero tenemos que entender lo que significa gracia. Y gracia es algo que no merecemos. Es algo que Dios nos da porque a Él le place, por pura misericordia, por compasión.
porque ese es el carácter de Dios. Porque Dios es gracia. Pero como nosotros no entendemos de gracia, no vamos a entender de unidad. Porque vamos a pensar que nosotros nos movemos según nuestro entender, según nuestras fuerzas. Al movernos según nuestras fuerzas y no entender de gracia ni de unidad, no vamos a entender del cuerpo de Cristo. Y si no entendemos del cuerpo de Cristo, entonces ¿cómo puedo discernir el cuerpo de Cristo si ni idea tengo de lo que es el cuerpo de Cristo? Bueno, la cena del Señor, la Pascua, es para esto, para que entendamos de gracia, de unidad y de cuerpo. Y cuando entendemos de estos conceptos, entonces venimos y tomamos la cena de la forma que el Señor la estableció. Oímos personas que dicen en diferentes lugares: mire, es que yo no puedo tomar la cena por la posición en la que estoy, por lo que soy, etcétera, etcétera. Porque vivo en unión libre, porque me divorcié, porque dejé a mis hijos, la razón que la que sea, la razón que usted piense, y el Señor vino y le llamó con un llamado irresistible, con una gracia irresistible, donde Dios le trae por su compasión y no porque le busquemos, porque la carta a los Romanos nos es muy clara en decir que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Siempre vamos a ir hacia el lado contrario. Cuando el Señor nos llama con un llamado a salvación y nos salva, porque Él es el que toma la iniciativa y nos salva, automáticamente en ese momento nosotros somos sus hijos. En ese momento, por la decisión de Él, no por mi decisión. No hay una pizca ni una micromillonésima parte de mí que participe en la soberanía de Dios. Porque el solamente que yo tuviera una micromillonésima parte de sí o no en mi salvación, haría a Dios un mayordomo mío en el cual Él responde a mis exigencias y a mi respuesta. No, Dios es Dios y Dios me salva porque así lo quiso. Punto. Cuando ya yo llego a esto, entonces el Señor me dice que recuerde lo que Él hizo conmigo y que lo recuerde de generación en generación. Entonces alguien dice: no, porque yo tengo que ser digno para estar de la presencia de Dios y tomar la cena del Señor. Yo traje esta piedra de afuera, bueno, no es una piedra, es cemento, pero parece piedra, y la traje con un propósito. Mientras esté acá, nos va a servir de figura. Cuando Jesús se le presentaron los fariseos y los escribas y algunas de las autoridades del templo con una mujer para que fuera lapidada, ella estaba al frente, estaba postrada, estaba esperando a ver qué era lo que se iba a decir con ella. La Torá enseña que tanto el hombre como la mujer que sean descubiertos en un acto de adulterio debían de ser lapidados. Ahí estaba solo la mujer. El texto dice que fueron sorprendidos los dos en el acto. Ser sorprendidos en el acto implica que los dos fueron sorprendidos en el momento en el que estaban haciendo la acción del pecado de adulterio. Así que no es posible que no supieran quién era el hombre, pero trajeron solo a la mujer. Aún trayendo solo a la mujer, siendo el hombre culpable de violentar la ley de adulterio, se la presentan al Señor para probarle y le dicen que esta mujer fue sorprendida en el acto. Él se agacha, escribe en el piso, no sabemos qué escribió, hay muchas especulaciones alrededor de esto y no vamos a hablar con especulaciones, vamos a hablar según lo que el texto dice. Entonces no sabemos qué escribió. Lo que haya escrito, los que estaban al frente lo estaban viendo y se estaban dando cuenta y recibiendo un mensaje, una figura de lo que él estaba escribiendo. Él se pone de pie, toma la piedra y le dice al público que está al frente, a los que quieren lapidar a la mujer: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Poco a poco, dice el texto, que se fueron cayendo, fueron soltando cada una de las piedras y el público se fue alejando hasta que quedó esa mujer y Jesús completamente solos. Cuando él ve que ya no hay nadie más, hace que la mujer se levante y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ella observa y ve que no hay nadie y él le dice que él tampoco. Él pudo haber hecho algo. Él pudo haber tomado la piedra, aunque fuera solo una, y habérsela arrojado a esta mujer.
porque Él estaba libre de pecado, santo, perfecto, inmaculado. Pero Él no hizo eso, sino que le dijo que le perdonaba y que se fuera y que no pecara más. Cuando nosotros venimos a celebrar la cena del Señor, una de las preguntas que podríamos hacer es: el que esté libre de pecado, que venga al frente y participe de la cena del Señor. Esa sería la pregunta correcta si entendemos el texto mal. Pero eso es lo que dice Pablo. Dice que no lo hagamos de forma indigna, y nos vamos a meter dentro del texto. Porque si yo les digo a ustedes: el que esté libre de pecado, que tome la cena, ¿quién de ustedes o yo la tomaría? Y la pregunta la voy a hacer más directa. Levante la mano en esta congregación el que está libre de pecado para tomar la cena esta mañana. Levante la mano, la voy a bajar, porque yo tampoco. Ahora la pregunta la vamos a hacer a la inversa. Dice que cuando queremos saber que algo significa, podemos enseñar lo que no significa. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos dignos de tomar la cena porque somos pecadores? Levante la mano. Somos unánimes, ¿verdad?, en esta decisión. Pero somos unánimes cuando no entendemos el texto. Porque a veces decimos: ¿y por qué esta persona pasa al frente a tomar la cena si está en esta o esta situación? Y resulta que nosotros no nos analizamos a nosotros mismos, que no es un asunto de nosotros. Vamos a empezar con Jesús. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 26, el día que Él instituyó este maravilloso regalo de participar en comunión del cuerpo del Señor. Dice allá en el capítulo 26, verso 17. Ya se habían hecho los preparativos, ya se había establecido todo para la cena, era el día de tomar la cena, y dice el verso 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que para Dios el día entra dentro de un rango. No es algo que tiene que ser como lo vemos nosotros exacto. El día para los hebreos comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Ellos empiezan a celebrar la cena de Pascua esa noche. Estamos hablando que la celebran entre las 6 de la tarde de hoy a las 6 de la tarde de mañana. Mañana, entre las dos tardes que estamos hablando, que es entre las 12 del día y las 6 de la tarde, Jesucristo va a ser sacrificado. Va a ser crucificado. Entonces, esa noche que se está celebrando la cena, ¿qué se estaba celebrando? ¿Por qué? Porque si Él está siendo crucificado al día siguiente, entre las 12 del día y las 6 de la tarde, esa es la Pascua del Señor, entonces implica que hoy en la noche no se estaba celebrando la Pascua, ¿o no? Según nuestro entender. Debió entonces, si se estaba celebrando la Pascua esa misma noche, debió de haber muerto esa noche, después de las 6 de la tarde, para celebrar. ¿Descalificaría esto a Jesús como el Mesías? ¿Descalificaría esto a Jesús como el Hijo de Dios si nosotros no entendemos ni de los tiempos, ni de las figuras bíblicas? En el momento que dice el primer día de la fiesta con los panes sin levadura, era una fiesta que se extendía por 7 días. Empezaba esa noche. Fue establecida allá en el Éxodo. Las personas comieron la noche anterior de la Pascua, la primera Pascua, antes de que el destructor pasara por sobre las casas de todos, egipcios, hebreos o cualquier persona que estuviera ahí, que hubiera puesto en el dindel o no hubiera puesto la sangre del cordero. Los que no tenían la sangre del cordero iban a recibir la destrucción del primogénito. Y los que tenían la sangre en el dindel, iba a sobrevivir el primogénito de cada familia, de cualquiera. Estoy hablándole de todas las personas que estaban en Egipto en ese momento. Ese día comenzaba en esa noche, pero al día siguiente eran liberados y eran prácticamente expulsados con aplausos, porque le dieron hasta las joyas a las mujeres, le dieron todas las riquezas. Los egipcios, dice, se despojaron completamente de sus riquezas, y los hebreos pudieron salir después de 400 años de cautiverio. Pero eso se dio al día siguiente. Entendiendo que Adán murió como el Señor lo dijo, también vamos a entender que Jesús murió
como Dios lo dijo. Porque la Pascua abarca todo el día completo, desde que tomó la cena de los panes sin levadura hasta que Él fue sacrificado como el Cordero Pascual. ¿Qué significa eso? Significa que cuando inventamos que Dios vino y a través de Jesús puso una nueva forma de celebrar la Pascua, no estamos enseñando correctamente. Porque lo que se está haciendo en ese momento es una fiesta que dura 7 días, donde la Pascua está inserta dentro de esa fiesta de 7 días. ¿Lo entendemos? Ok. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura son aquellos con los que iban a salir ellos, con la masa que iba a salir que no tenía levadura, pues ya fue sacada la levadura, ya fue sacado el pecado, significa salvación. Vinieron a él los discípulos, a Jesús, estamos en Mateo 26, estamos en el verso 17, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Que comas qué? La Pascua. Ok, empecemos a subrayar, empecemos a anotar, porque lo que los discípulos estaban preguntando, que se iba a celebrar en ese momento, aun cuando fuera los panes sin levadura, están diciendo dónde quiere que celebremos la Pascua. Sigue diciendo el texto, o mejor dicho, para que entendamos un poco más, voy a leerles el texto de Lucas 22:8. No lo busquen, nos vamos a mantener aquí en Mateo. Dice Lucas 22:8, a los que anotan, se lo lleven para su casa. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparaos la Pascua para que comamos. El médico Lucas, a través de la dirección del Espíritu Santo y en su investigación histórica, determinó que los dos que llegaron primero a preparar el aposento alto eran ¿quiénes? Pedro y Juan. Y llegaron a preparar el aposento alto para celebrar la Pascua. Segunda vez. Verso 18 del capítulo 26 en el que estamos de Mateo. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua. ¿Con quiénes? Con mis discípulos. Para determinar quiénes son los discípulos que estaban en el segundo aposento, o mejor dicho, en la parte alta del aposento, podemos en Lucas 22:14 definir quiénes son esos discípulos. Y lo leo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Repito, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Quiénes son los discípulos que están en el segundo aposento? Los apóstoles. Entonces algunas personas dicen que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no tienen que hacer ciertas cosas que Dios les permite porque son mujeres, cuando no es así, porque no entendemos el texto. La mujer no es sacerdote ni en su casa ni en la iglesia. Otro día hablamos de eso. Pero la mujer tiene una autoridad que Dios le dio, que también la puede ejercer al igual que nosotros, sin que la haga fuera de la cobertura de autoridad que Dios estableció sobre la mujer que es casada o sobre las mujeres en esta iglesia. ¿Quiénes son las mujeres que están bajo cobertura de autoridad de esta iglesia? Todas. ¿Bajo la cobertura de autoridad de quién? Del pastor Alejandro. Y el pastor Alejandro bajo la bendición que Dios me permite a mí de poder ser copartícipe del reino junto con él. Ahora, algunas personas dicen, no, es que los que no deben de participar son los niños, porque los niños son niños. Si literalizamos el texto, entonces nos vamos a encontrar con que las mujeres no deberían de tomar de la cena porque no estaban en el aposento alto. Y no había ni una en el aposento alto porque la cultura de ese instante no permitía que las mujeres participaran en eventos de maestros, rabinos o de hombres. Imagínense. Así que aquella historieta que se hizo allá en el Código Da Vinci, aquel hombre que está un poco trastornado en cuanto a lo que es historia bíblica e inventa que nuestra hermana María Magdalena estaba a la par de Jesús ahí, no es más que un disparate de este señor.
para desacreditar tanto a María Magdalena como a Jesús. Y esas son las ideas que se han ido infiltrando en el mundo de la iglesia y que la iglesia las ha recibido y la iglesia las ha aceptado. Entonces dice, no, hay cierto público, hay cierto grupo de personas que no pueden participar de la cena. Entonces las mujeres no podrían participar porque no conocemos primero el contexto en el cual se está moviendo Jesús y segundo, cuándo se estableció esto y quiénes estaban cuando esto se estableció. Seguimos leyendo. Así que estaban los apóstoles, verso 19 del Mateo 26. Y los discípulos, que ya sabemos que son los apóstoles, ¿cuántos eran los apóstoles? 12. Entonces habían 12 apóstoles ahí. Hicieron como Jesús la mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Está excluido Judas ahí? No, ¿verdad? No solo no está excluido Judas, mi hermano, que es usualmente lo que nos preguntamos. No solo no está excluido Judas, mi hermana, sino que están metidos, o sea, están insertos aquellos que se iban a escandalizar y lo iban a abandonar. Pedro, que lo negó 3 veces, estaba ahí comiendo de la cena. Estaban todos los que salieron huyendo en su momento. Estaba Juan, que era el único que estaba al frente de la cruz con 3 mujeres más. María Salomé, María su madre y María Magdalena. Eran los que estaban ahí al frente de la cruz, esos 4. De casi 15,000 personas que habían estado anteriormente en la multiplicación de los panes. Dios no es un Dios de multitud, ¿recuerdan? Solo 4 quedaron ahí. Porque Dios no es un Dios de multitudes. Dios es un Dios de escogidos. Y ustedes y yo estamos aquí porque Dios nos escogió. Y eso es un privilegio. Entonces, cuando estos 12 están ahí, dice el verso 21, siguiendo el capítulo 26 de Mateo, dice así: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí está Judas. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Haciendo una pausa y conociendo un poco cómo se acomodaba la gente a la hora de hacer un agasajo, ellos hacían la mesa en tipo como en U. En el centro de la mesa principal se sentaba el que estaba siendo homenajeado o el anfitrión. A la derecha de él se sentaba su mejor amigo y de ahí para allá se sentaban las personas que tenían una cercanía, pero iba descendiendo esa cercanía. A la izquierda se sentaba su segundo amigo. Y de ahí para allá los otros que estaban en la mesa según la afinidad y la cercanía que tenían con él. Es importante entender esta posición porque cuando dice que mete a la mano en el mismo plato, las únicas personas que podían meter en el plato de Jesús eran lo que estaba a su derecha y el que estaba a su izquierda. Los otros tenían otros platos. No solo esto, sino que el plato se metía y se tomaba con la mano y se le daba de comer en la boca a la persona que se le estaba dando la invitación. Cuando se mojaba con el pan, que era planito, y se le daba de comer al otro, esa era la acción de dar de comer del pan de la misma mesa. La porción pequeña que quedaba, que ya quedaba sucia por haber sido tocado por los dedos, eso se desechaba y se botaba. Eso se le conoce como migajas. Es a lo que la mujer sinofenicia le decía a él: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Esa es a la migaja a la que se refiere. Esta mujer lo que estaba diciendo era: aunque sean los desperdicios que yo reciba de la mesa de ti, oh Señor, para mí eso es maravilloso. O sea, no importa dónde me pongas, con tal de estar contigo. Era un concepto que ella tenía tan claro que Jesús dice: mire, yo no he visto fe como esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella entendía que estar al servicio de Dios, no importa dónde lo ponga, si es pastor, si es el que limpia los servicios, si es el que cocina, no importa en qué posición esté, es un privilegio. Y eso lo da el Señor. Cuando Él viene y le da de comer al que está más cerca, estamos hablando del traidor, de Judas. Pero hay uno que está a un lado, que se recuesta sobre su pecho
Y ese es el que está más cerca de todos, que es cuando él dice que uno de ustedes me va a entregar, y él se recuesta y le pregunta. Vemos que Pedro está muy largo, porque Pedro hace señales y le dice a Juan, ¿quién es? Porque no le estaba escuchando lo que estaba diciendo. Pero Juan sí sabía porque era el que estaba más cerca. Pero el otro que estaba más cerca, ¿quién era? Judas. Y estaba participando de la cena del Señor, y el Señor sabía que le iba a entregar. El Señor sabía quién era Judas Iscariote. Lo conocía perfectamente. Pero si el Señor no estuviera ahí sentado y hubiera sido usted o yo, o alguna otra persona que tiene un entendimiento muy pequeño de lo que es gracia, unidad, cuerpo, le hubiera dicho en entrada, no, usted no entre. Usted viene de reunirse con aquellos. Es más, ya hasta le pagaron 30 monedas de plata, precio que se daba por un esclavo. ¿Qué está haciendo acá? ¿O no haríamos eso nosotros? Porque así trabaja nuestra mente, así trabaja nuestro cuerpo, así trabaja nuestro entendimiento. Entonces el Señor no hace eso, sino que lo deja, toma la cena con él y se desarrolla el texto que vamos a ver más adelante en Corintios. Vamos a leer un poco más de aquí de Mateo 26 y vamos a ver el verso 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo él, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo y dado gracias, les dijo, bebed de ella. ¿Quiénes? Todos. ¿A quién incluía eso? A Judas. Tenemos que agarrar y ver un poquito cómo funciona la cena. Yo creo que si ustedes van allá a las notas que Dios me permite poner en Facebook, van a ver unas notas que hablan del banquete. Lo que pasaba con la cena funcionaba así. Cuando iniciaba la cena, que no era una cena más que una cena, o sea, no era algo que usted estuviera flotando y que hubieran cantos ahí de una liturgia extraña y que hubiera que adornar, nada de eso. Es una cena común y corriente. Todo el mundo traía sus viandas y participaba cada uno de la cena. Como la cena ágape que nuestros hermanos dirigen a fin de año. Cada uno trae, nos sentamos y todos comemos de esa cena. Cuando esa cena inicia, que es una cena donde todas las personas están participando tanto en lo que aportan como en lo que consumen de una forma integral, como hermanos, como unidad, en medio de la cena, al inicio de la cena se agarra y se parte el pan por primera vez. Entonces la primera porción de pan se pone a un lado, y esta que se pone a un lado es una porción que se va a comer después como un postre. Y se come la primera parte y se reparte entre todos. Ya eso había pasado en este texto. Ya esto había sucedido. ¿Y por qué ya había sucedido? Porque lo que nosotros estamos leyendo es la segunda porción de pan y la tercera copa. ¿Cuál es la tercera copa? La primer copa que se repartía se llamaba copa de la alegría. Porque era la copa de la alegría. Se tomaba la copa, todos tomaban de la copa, recordando cuando fueron sacados de Egipto, que fue cuando se instituyó la Pascua, en recuerdo de la alegría que ellos habían sentido al ser liberados. Todos participaban. ¿Por qué nosotros no tomamos de esa copa? Porque ya Jesús la tomó por nosotros. Él se sacrificó y nos produjo a nosotros el gozo de ser salvados. Por eso es que no la tomamos. La segunda copa era una copa que no se tomaba completamente, sino que se agarraba y se pasaba uno a uno, y las personas metían el dedo dentro de la copa y echaban 10 gotitas del vino en su boca, recordando las 10 plagas que pasaron en Egipto, y tomaban hierbas amargas. Nosotros, ¿por qué no tomamos de la segunda copa? Porque el Señor ya la tomó por nosotros. Entonces todo lo que nosotros hubiéramos tenido que pasar para poder ser completamente libertos, ya Él lo pasó. Pero Él viene y nos invita a la tercera copa. ¿Y cuál es esa tercera copa? La primera copa es la copa de la alegría, y la segunda es la copa de la amargura. ¿Y la tercera? ¿Cuál es la copa?
Bueno, es la copa que nosotros tomamos en conjunto con el Señor, que representa la copa de la comunión, o la copa de la reconciliación, o la copa de la paz. Esta copa se tomaba de esta forma: se tomaba la copa, se bendecía y se le pasaba a cada uno de los miembros que eran partícipes de esa copa. Pero para que esta copa fuera efectiva, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Recuerdan a los hijos de Zebedeo cuando Jesús les preguntó, ¿tomarían de esta copa conmigo? ¿A qué copa se estaba refiriendo él? A esa. Sí, dicen ellos. Así la van a tomar, le dijo. Sí la van a tomar, pero la posición que ustedes tengan dentro del reino de los cielos solo a mi Padre le corresponde. ¿Por qué? Porque todos fueron sacrificados, solo Juan murió de viejito. Entonces todos tuvieron que morir, al final de cuentas, por la causa de Cristo. Así que esa famosa doctrina que nos enseña que todo nos va a ir bien cuando llegamos a Cristo, se cae cuando usted lee a todas las personas que están participando de la Biblia como personas guiadas por el Espíritu Santo. Todos sufrieron. A Juan no sufrió. ¿Cómo que no sufrió? Estar encarcelado en una isla lejos de su pueblo no trae sufrimiento. No, Daniel no sufrió porque, bueno, yo creo que sí sufrió, incluso estuvo a punto de morir cuando lo echaron al foso de los leones. Todos sufrieron. Jesús inclusive sufrió. Así que el sufrimiento tuyo y el sufrimiento mío no nos hace exentos de estar bajo la dirección del Señor Jesús. Todos podemos sufrir. A veces el Señor viene y toma una determinación y decide prosperar a alguno, y lo prospera para bendecir a otros, porque ese es el instrumento. Él viene y dice, voy a tomar a uno de la congregación, lo voy a prosperar, va a tener un buen negocio, va a contratar a otros y va a contratar a hermanos, y bendice a los demás a través de este. Pero si la riqueza fuera un equivalente de estar delante del Señor de una forma digna y ser digno del Señor, creo que hombres como Bill Gates serían sumamente santos, porque tienen tanto dinero que la santidad se les sale por todo lado, si fuera así. Pero como no es así, nos encontramos a personas como Job, que no tenía absolutamente nada, lo había perdido todo, y estaba ¿qué? Estaba siendo agradable y grato a los ojos de Dios, y Dios le estaba tratando por medio de esto. Bueno, le dice, bebed todos de ella. Lo mismo dice allá en Marcos 14:23 para reforzar lo que estamos diciendo. Y dice, y tomando de la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Ya aquí en este punto, ya todos nosotros deberíamos de estar claros quiénes pueden y quiénes no pueden beber de la copa. Quiénes pueden y no pueden beber del pan. ¿Recuerdan que el pan fue partido en dos y que la primera porción se comió durante el inicio de la fiesta? ¿Qué representa el pan? El pan representa los dos pueblos, el pueblo judío y Benjamín y los dispersados. El primer pan ya fue consumido. La salvación viene ¿de quién? Dijo Jesús. De nosotros. Ustedes adoran lo que no saben. ¿A quién se refería? A los dispersados, a los samaritanos. Ese es el pan que quedó para el final. ¿El pan que quedó para qué? Para el postre. Ese pan que Él está consumiendo es el pan que nosotros celebramos hoy. Porque es el plan de la paz, el pan de la comunión, el pan de la unificación, de lo que realmente Dios quería hacer con su pueblo, que no hubieran divisiones. También esa es la tercera copa que nosotros estamos bebiendo, la tercera copa que el Señor bebió. Pero la cuarta copa, el Señor no la bebió ahí. ¿Sabe qué dijo Él? Que no la iba a beber hasta el reino del Padre. ¿Sabe cuál es esa copa? La de las bodas del Cordero, la copa de la fiesta del matrimonio entre el hijo y la novia, cuando se beba allá en los reinos de los cielos, cuando seamos arrebatados y la bebamos juntamente con Él. Esa cuarta copa nos está esperando a nosotros y a Él. Cuando entendemos esto, entonces vamos a empezar a tener un concepto diferente de lo que es realmente el mensaje que el Señor deja a través de la cena. Verso 28 del capítulo 26, terminando con Mateo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto y por muchos será derramada para remisión de pecados. El pacto solo no era para redimir pecados, sino para unir en un solo cuerpo. Ahora entendemos lo que es cuerpo, en un solo cuerpo a todos aquellos que eran llamados a salvación. Y os digo desde ahora que no beberá más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok. Esa es la institución de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, en un día que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día era la Pascua, dentro de un inserto de 7 días que se llamaban fiesta de los panes sin levadura. ¿Alguna duda? Y si no hay ninguna duda, continuamos. Y si tienen una duda, levantan la mano. Es importante, aunque interrumpamos lo que estamos hablando, que estemos claros en lo que estamos aprendiendo, porque esto es un fundamento de la fe. Esto es un pilar de lo que es la iglesia. Y si no entendemos esto y lo practicamos mal, mis hermanos, todo lo demás lo vamos a practicar mal. Allá en la iglesia de Corinto, el Señor viene y a través de Pablo le hace una amonestación a la iglesia de Corinto. Ellos tenían muchos dones. Tenían dones de profecía, tenían dones de sanidad, tenían dones de revelación, tenían todos los dones, los tenían. O sea, yo creo que no hay una iglesia escrita que tenga los dones que tenía la iglesia de Corinto. Cualquier cantidad de dones tenía. Pero los dones no identifica a una persona como hijo de Dios, aunque sean dones. Lo que identifica a una persona como hijo de Dios son los frutos. Los dones son o herramientas para que nosotros accionemos, pero puede estar una persona cantando con el don de canto y ser una persona que esté caminando completamente fuera del margen de lo que Dios establece. Puede una persona estar predicando, tener el don de la predicación, tener la elocuencia, poder transmitir el mensaje de una forma muy clara, agradable y estar caminando fuera de los propósitos de Dios. Pero el fruto que es del Espíritu Santo, que es el amor, la benignidad, la paciencia, estos frutos identifican a una persona, porque una persona que tiene amor por la congregación no la va a engañar y le va a hablar aunque a la congregación no le guste y aunque la congregación no lo reciba. Porque Dios no cambia ni va a cambiar, porque Él no tiene sombra de variación por lo que usted crea o lo que yo crea. Si usted lo cree, bendito Dios y te bendice. Y si usted no lo cree, bendito Dios y no te bendice. No son los dones lo que marcan eso. Y lo que estaba pasando era eso. Allá en Corintios, para poder venir y establecer un poco, vamos a leer así, sacados, extrapolados, unos versos desde Corintios, 1 Corintios, desde el capítulo 2, pequeñitos versos para poder caminar sobre lo que estaba pasando con esta iglesia, con nuestros hermanos en Corinto. En el capítulo 2, en el verso 2, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. Lo que Pablo está diciendo es: yo no les voy a enseñar nada que no haya enseñado Jesús. Y Pablo por allá en una oportunidad también dice que no vaya a ser que se encuentren que le estén enseñando a un Jesús que no es el Jesús que nosotros les hemos enseñado. Entonces, en la cena del Señor tenemos que aprender del Jesús, y como Jesús enseñó, que Pablo enseña, y que Jesús, que desde el libro de Éxodo nos dijo a nosotros cómo se celebra la Pascua. Él les empieza diciendo allá en el verso 5 del capítulo 2 también: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ok, mis hermanos, estamos con que Pablo le dice: voy a enseñarles a Jesucristo, y no por lo que los hombres enseñan, sino porque lo que el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, que lo resucitó de los muertos y que opera en nosotros para salvación, les va a enseñar. Y no nos puede enseñar si no es a través de los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo es evidencia de quién soy. No es lo que yo digo que soy, sino lo que yo reflejo que soy a través de la luz de Cristo que brilla en mí. Verso 10 del capítulo 2 de Corintios, de 1 de Corintios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién? ¿Quién dice amén? ¿A quién le reveló Dios su salvación? Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino es por el Espíritu de Dios. Entonces empieza a decirle Pablo a la iglesia de Corinto que la única forma de que sepa si usted es digno o no es digno, porque es una carta, no es algo aislado. Pablo está hablando con la iglesia de Corinto y está enviando una carta. Cuando usted toma textos aislados,
y hace una doctrina de ello, entonces agarra un texto que fuera de contexto, dicen, se convierte en un pretexto. Si yo me voy para México y me voy a pasear con mi esposa a México y les mandamos una carta de allá y le decimos, hermanos del llamado de Cristo, estamos en México, qué bonito es este lugar, cuántas cosas hay hermosas en este lugar, qué belleza todo lo que hay aquí. Lo malo es que hay mucha prostitución y hay muchas drogas, hasta da miedo salir. Pero a mí en realidad me gustaría quedarme a vivir acá, porque todas estas cosas que he visto, aparte de esto, me gustan. Entonces viene, mando la carta, se la escribo al pastor, el pastor viene, la abre en su casa para leerla antes de traerla a la congregación. Entonces viene el pastor Alejandro y está tomando café y le cae un poco de café a la carta y le hace unos parchones y borra algunas de las notas. Entonces el pastor viene y lee la carta de esta forma: hermanos, estamos en México, qué lindo este lugar, hay tantas cosas hermosas, prostitución y drogas, me gustaría quedarme aquí porque me gustan estas cosas. ¿Ve qué diferente se recibe cuando usted no lee la carta completa? Bueno, eso es lo que está pasando cuando nosotros agarramos el texto que está en el capítulo 11 de la Cena del Señor y no leemos todo lo que está atrás. Y lo que Pablo está preparando en la mente para lo que va a decir en el capítulo 11 del problema que tenía la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto tenía un problema de división. Y estaban celebrando la cena divididos. Pero el verso 14 del capítulo 2 continúa Pablo diciendo ahí en 1 Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir? Discernir es que usted agarra algo, lo pasa por un colador, lo malito se queda arriba y lo mejorcito se queda abajo. Así es, ¿verdad? Así funciona. Cuando ustedes hacen con la harina y la pasan, entonces agarran la harina buena y la harinilla mala la hacen a un lado. Eso es sacar la levadura de la masa. ¿Qué es sacar la levadura de la masa? Mis hermanos, sacar la levadura de la masa no es más que quitar la doctrina de hombres para ir a la doctrina de Dios, a lo que Dios enseñó desde el principio. Así es como lo dijo Jesús. ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿No era así? Al principio. Siempre nos remite al principio. ¿Cuál principio? Al principio de lo que Él estableció. Bueno, sigue en el verso 1 del capítulo 3, hablándole a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿qué dice? No sois. Vea, mis hermanos, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es lo que él pregunta. Y ahí es donde uno tiene que empezar a decir. Entonces, escucha usted un montón de gente diciendo, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá. No existen cristianos carnales. El cristiano es cristiano y tiene una nueva naturaleza, pero la respuesta pecaminosa que tiene el cuerpo sí puede ser carnal. Escuche, la respuesta, porque puede ser una respuesta en las emociones y no en el espíritu. Las disensiones, las contiendas a las que se refiere Pablo aquí y los celos son frutos de la carne, no son frutos del espíritu. Así que, mis hermanos, cuando nosotros no entendemos la separación que está haciendo Pablo para decirnos a nosotros que el fruto del Espíritu, que es el amor, la benignidad, la compasión, la misericordia, la templanza, la longanimidad, todos estos frutos deben de estar en las características de un hijo de Dios, no entendemos lo que él está diciendo en el texto. Sigamos avanzando. Verso 7 del capítulo 5. De 1 Corintios. Limpiados pues de la vieja levadura. ¿Cuál era la vieja levadura? ¿Qué dijimos que era la levadura? La enseñanza incorrecta que los hombres han insertado. Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿qué mencionó Pablo ahí? La Pascua. ¡Qué interesante! Pero está mencionando algo que va a hablar hasta el capítulo 11. ¿Y por qué lo está mencionando desde acá? Porque toda la carta es integral.
Porque no podemos separar la carta en sí, porque entonces no entendemos y hacemos una doctrina errónea. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada ¿por quién? Por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Pascua. No está hablando más de otra cosa, desde el principio hasta el final. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, no con enseñanzas malas, no con enseñanzas equivocadas, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Empieza a hablar de problemas del matrimonio. Le dice a la mujer cómo debe comportarse, debe conducirse. Le dice a los hijos cómo deben de conducirse, la forma en que una familia debe estar unida. Empieza a desarrollar un asunto con los jefes. Dice cómo es que la mujer está ligada. Y llegamos entonces, después de las amonestaciones de la idolatría, al capítulo de la Cena del Señor. Y con esto en mente vamos a leer lo que está hablando de la Cena del Señor, que lo vamos a recibir muy diferente si lo vemos aislado. Estas personas de los Corintios tenían problemas entre la familia, tenían problemas entre los hermanos, estaban hablando, él ya les había llamado la atención, ellos continuaban en esas diferencias, unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolo, otros eran de Cristo. O sea, era un desorden el que había. Había división en la iglesia, había personas que seguían al uno o los otros seguían al otro. Y entonces esa iglesia que estaba dividida está tomando de la cena del Señor. Esa iglesia dividida, esas mujeres que no se sujetaban, esos hijos desobedientes, todas esas personas están tomando de la cena del Señor de una forma indigna. No les está diciendo que sean dignos, sino que lo están tomando ¿de qué forma? De una forma indigna. Y Pablo dice allá en el verso 2 del capítulo 11, antes de hablar de la cena, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como las entregué. Entonces él está viendo que el procedimiento que utilizaban para los dones espirituales, porque allá lo dice en el verso 2 de este capítulo 11, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, hay ciertas reglas de la liturgia que se hacían, que ellos las estaban haciendo bien y que se acordaban de lo que él les había enseñado, pero había un problema en el corazón de estas personas, y no era el pecado individual el que Pablo estaba llamando la atención, sino el pecado colectivo, que era el pecado de la unidad. La iglesia no estaba unida a la hora de recordar lo que Cristo hizo por la iglesia. Allá en el verso 17 del capítulo 11 nos encontramos con este problema que no tenía Jesús más que con un individuo, pero ahí todo el mundo estaba peleado con todo el mundo. Pero Jesús le dijo al individuo que estaba dividido, ¿qué fue lo que le dijo? Usted sí es un odioso, usted lárguese de aquí, a usted yo no lo quiero acá. No, eso no lo dijo. Uno de ustedes, ¿qué dijo? Me va a entregar. Soy yo, dice uno. Soy yo, dice el otro. Pero cuando Judas dijo soy yo, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. El Señor no toma la iniciativa de maltratar. El Señor permite que nosotros nos encontremos con nuestro pecado. El problema de Judas no fue el entregar al Señor, porque para eso había sido enviado. El problema fue que él no entendió de soberanía. Y no entendió que él estaba en la mesa porque Dios quería que estuviera en esa mesa. No por lo que él había hecho, no por lo que él iba a hacer. Pedro estaba en esa mesa no por lo que había hecho ni lo que iba a hacer, sino porque el Señor quería que estuviera en esa mesa. Y así cada uno de ellos. Cuando nosotros no entendemos que estamos aquí al servicio de Dios por lo que Él permite para nosotros y no por lo que nosotros seamos, hayamos hecho o vayamos a hacer. Usted y yo estamos sirviendo al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él es, por lo que Él representa, porque Él es digno. Y no usted o yo. Entonces cuando está en esa mesa y están comiendo y está pasando todo lo que está pasando, Pablo le recuerda y le dice, sí, está bien, yo los alabo por eso. Pero dice en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, ¿y sabe qué es lo que sigue? Los problemas de la cena del Señor. Al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. ¿Y qué era lo peor? Para lo que ellos se congregaban. O sea, ellos se congregaban y ¿qué hacían durante la congregación?
que Pablo decía que esto no agrada a Dios. Sigamos leyendo, verso 18, capítulo 11 de Primera de Corintios. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuerpo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, dice. Ustedes no están de acuerdo, o sea, ustedes no piensan igual, ustedes piensan diferente. Sí, yo creo eso. Verso 19, porque es preciso entre vosotros que haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Pablo lo que está diciendo es esto. Mire, mi hermano, ustedes piensan diferente. Ustedes no están en una sola unidad de pensamiento. Cada uno cree algo diferente, eso yo lo entiendo, dice. Así está establecido. ¿Por qué está establecido? Para que, lo voy a decir en palabras de Jesús, el trigo se reconozca entre la cizaña. No estoy hablando entre perdidos y salvados, estoy hablando entre obedientes y desobedientes. De esta forma, imaginemos que yo estoy sentado con el pastor Alejandro y el pastor Alejandro me dice algo a mí para exhortarme y yo me volteo a él y lo trato mal. En ese momento él tal vez se acerca y me dice: mira vos, Pastor José, vos sos, la verdad es que estás haciendo las cosas mal. Y yo me enojo. Él y yo somos cizaña, porque ni él y yo somos pacificadores, ni él y yo tratamos de llevar a la buena causa el cuerpo de Cristo. Pero si él me habla a mí, los dos sobresale sobre el otro porque hablo bien, entonces uno de los dos sobresale sobre el otro porque tiene frutos del Espíritu Santo. O si él me habla bien y yo le respondo mal, entonces él sobresale porque él tiene frutos del Espíritu Santo. ¿Lo explicamos bien? Entonces eso es lo que Pablo les está diciendo. Hay divisiones y disensiones en la iglesia porque es necesario para saber realmente quién tiene el fruto correcto y quién no. Así es como reconocemos a las personas que necesitan oración, reconocemos a las personas que necesitan ser exhortadas, reconocemos a cada una de las personas que necesitan ser guiadas por los más maduros. Por eso dice: ustedes que son espirituales, compórtense como tal. Sigue diciendo Pablo allá en el verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Se acuerda cuando dijimos que al principio cada uno traía lo que había que comerse? Bueno, había unos que no tenían plata. Algunos traían un buen pollo bien grandote. Otros venían y tal vez traían una carne asada, porque ellos comían muchos asados, cordero asado, vaquilla asada. Pero tal vez otro traía ahí unas empanaditas de queso, porque para eso le alcanzó, y al otro no tenía para empanaditas de queso, sino que tal vez solo se trajo unas tortillitas. Entonces cada uno se comía lo que había traído, no lo compartía con los demás. Entonces por eso se comían su propia cena. O sea, lo que yo traje, me lo como yo. No comparto con nadie. Aquí estamos cada uno para su casa. ¿Cómo es que dice? Para su saco. Cada quien traiga para su saco. No era que se sentaban, ¿verdad? Como en el llamado de Cristo se sientan y compartimos todo en una cena ágape. Y todos comen de todos. Incluso los que no tienen dinero y no traen nada, comen. Porque así es como debe ser. Esa es la forma en que el Señor nos enseña a nosotros que estemos unidos como hermanos. Cuando nosotros no entendemos eso y no entendemos lo que Pablo está reclamando, Pablo lo que les está reclamando es que cada uno jalaba para su saco, como dijo mi hermano. Y sigue diciendo el verso 22. ¿Pues qué? Y Pablo habla de una forma fuerte y enfática. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vea lo que le está diciendo Pablo. Pablo está fuerte. Pablo, yo creo que a lo tico diríamos: hey, si tanta hambre tiene, vaya como hacia la casa. Pero no venga aquí a comer a lo loco sin olvidarse que hay personas que no han comido. Porque así no funcionan las cosas en el reino. En el reino funciona que todos comemos o todos aguantamos hambre. Es que Dios es comunista. Me parece, ¿verdad? Ahora yo no estoy hablando de comunismo, estoy hablando de comunidad. Estoy hablando de comunión. Estoy hablando de hermandad. Estoy hablando de cuerpo.
Y ahí es donde tenemos que aprender qué significa tener el cuerpo del Señor. Y Pablo sigue diciendo allá en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿cuál fue la noche esa? El primer día de los panes y levadura. Comió, salió, se fue al huerto, fue arrestado y fue entregado por quien lo entregó esa noche, que estaba cenando con él en la misma mesa, que estaba a un lado de él. Un hombre talentoso, un hombre que manejaba el dinero, un hombre que tenía un montón de dones. Porque en la Biblia, cuando el Señor manda a los discípulos a hacer milagros, no dice que Judas no los hizo, dice que todos regresaron y todos hicieron milagros. No dice tampoco que Judas no conocía de la palabra, no dice que Judas no enseñaba. Judas participó de todo porque tenía dones igual que todos los demás, pero carecía del fruto del Espíritu Santo, que era el amor, porque el amor, al no tenerlo, lo entregó. Porque para poderlo entregar, tenía que carecer de ese fruto de la unidad. Cuando nosotros entendemos esto, Pablo está diciéndonos: en esto que están haciendo ustedes, esas divisiones, esas jaladas de pelo, eso que están haciendo, yo no les aplaudo, eso no está bien, eso a Dios no le agrada. Esa es la segunda parte de lo que estamos viendo esta mañana. Ahora vamos a la tercera parte para ir concluyendo con nuestra enseñanza. La institución de la cena del Señor. Sigamos un poquito más con este texto aquí en Corintios. Tomó pan y habiendo dado gracias, ya sabemos cuál porción de pan, la partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto ¿qué? En memoria de mí. Verso 24. El Señor no les dijo: mire, hagan esto para que se salven. El Señor no dijo: hagan esto para que sean perdonados de los pecados. El Señor no dijo: hagan esto para que ustedes sean bonachones. No, el Señor dijo: hagan esto, ¿por qué? Por memoria de Él, para recordarlo. Eso es lo único que la cena significa: recordar lo que Él hizo por mí, donde Él es digno y yo no lo soy. Verso 25, asimismo también la copa, la tercera que hablamos, después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Subrayemos eso. Así que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que hacemos cuando cenamos? Lo recordamos y lo comunicamos a los demás de que estamos en la esperanza de Él, de que venga, para que tomemos ¿qué? La cuarta copa con Él. Todos los que estamos aquí, o los que queremos realmente honrar al Señor, los que queremos obedecer al Señor, estamos en la esperanza de tomar esa cuarta copa. Verso 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Ok, aquí es donde las personas vienen y dicen: usted es mujer, los que dicen que solo los hombres, y si toma de la copa, culpable. Un muchachito si viene y toma de la copa, culpable. Una persona en unión libre, culpable, 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 y está el dedo señalador así para todo el mundo. Y están las personas escogiendo e impidiendo lo que Dios no escoge y no impide, haciendo el papel de Dios, porque Dios no dice que hagamos así. Dios dice que no lo hagamos indignamente. ¿Qué es hacerlo indignamente? En separación. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Que si tenemos problemas con nuestro hermano y llegamos al altar a presentar la ofrenda, ¿qué debemos de hacer? Ir a reconciliarnos con nuestro hermano. Mire, los mercaderes de la fe agarran esto para sacarle la plata del bolsillo a usted y a mí. Pero eso no es lo que el Señor está hablando. El Señor está hablando de unidad. Tienen un problema de unidad, resuélvalo y venga delante de mí, porque no es grata su ofrenda, sea cual sea la que usted traiga, si ustedes están separados, si ustedes se muerden los unos a los otros. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que, por tanto, concluye Pablo en el verso 28, por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes tienen que hacerme a mí una lista de los pecados de esta noche, de esta mañana, una lista de los pecados de la semana para ver si ustedes pueden tomar de la cena. ¿Eso es lo que dice Pablo? Ok, Pablo pregunta, usted, mi hermano, que vive en unión libre, usted tiene que irse a casar para que venga a tomar de la cena del Señor. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. Usted, mi hermana, que ya se separó y está criando sola a sus hijos, usted tiene que ir y arreglar esa situación y venir para tomar de la cena. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? No. Pablo lo que está diciendo es que, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que Pablo está diciendo es que todos tenemos la posibilidad de tomar de la cena del Señor para recordar lo que Él hizo, para anunciarlo a los demás, pero debo examinarme si voy a tomar de esa copa solamente por tomarla o realmente quiero estar dentro del reino de Dios participando en lo que Dios establece como su reino. ¿Y cómo establece como su reino? Por eso Él dice que cada uno en la forma en que fue llamado, así se queda. Lo que está diciendo Pablo, básicamente con esto me está diciendo a mí, es que en este momento usted tiene que analizarse, yo tengo que analizarme en la conducta que yo tengo delante de Dios y corregir esa conducta, pero eso no es limitante para acercarme a tomar de la copa y darle las gloria y la honra a quien honra y gloria merece. Esa es la diferencia. No es que siga pecando porque ahí estaba el Señor, está la mujer, tomó la piedra y el que esté libre de pecado, ¿qué? Pero le dijo a ella, váyase y sigan el mismo camote, sigan el mismo chirote, dirían allá en Panamá, sigan lo mismo. No, vaya y no peque más. Pero eso es una evaluación que la hace Dios y la hace usted. Es una evaluación de Dios y una evaluación suya. No es una evaluación del pastor, porque el pastor puede estar peor que usted. Como le pasó a todos esos fariseos, maestros de la ley, maestros de la palabra, doctos en la enseñanza, instructores, eruditos, que querían matar a una mujer y no tenían el valor moral de hacerlo. El que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Y todos empezaron a botar las piedras al suelo porque no podían tirarla al frente. Y el que sí estaba libre de pecado, ¿qué dijo? Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco. ¿Por qué Jesús dice que dónde están los que te condenan? Porque no hay necesidad de condenar. Dice, yo no vine a condenar al mundo. Ya el mundo fue condenado. Porque rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz, porque amaron más sus obras. Porque sus obras son malas. Y decidieron que apagar la luz. Yo no vine a condenarlo, yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando Dios nos invita a nosotros a la cena, tenemos que analizarnos y decir, yo soy parte de esos condenados, y no estoy hablando solo de infierno, sino estoy hablando de conducta dentro del cuerpo, porque Pablo le está hablando a creyentes en Corinto. No a personas que van al infierno, a creyentes que se están equivocando en su forma de conducirse entre sí. Recapaciten, analícense a sí mismos para que toman de la cena. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el juicio? ¿Sabe cuál es el juicio? Allá en Primera de Juan dice que el que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Ese juicio, si yo no amo a mi hermano y me acerco a tomar de la cena del Señor, si yo no arreglo mi situación con mi hermano, entonces ¿cómo puedo llegar a decirle al Señor, aquí vengo a postrarme delante de ti? Y no solo a poner la mano en mi mente y en mi corazón, diciendo mi mente y mi corazón están a tu servicio, sino que caigo postrado delante de él y digo, yo todo integral soy tuyo. Y tengo problemas en mi corazón contra otras personas que son del cuerpo de Cristo. Eso no es agradable para Dios. Arregle la situación con su hermano y cuando la haya arreglado, venga y presente la ofrenda. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de Pablo. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados,
entre vosotros y muchos duermen. La Nueva Tradición Viviente dice así: esta es la razón por la que algunos son débiles y enfermos e incluso han muerto. Cuando usted lee eso y no conoce de contexto judío, de trasfondo judío, la palabra muerte aquí es separación de la comunión. O sea que cuando nosotros estamos en este tipo de acción, nosotros estamos separados de la comunión con Dios. Dios no recibe nuestra ofrenda. ¿Se acuerda cómo lo dice la palabra también? Dice que si usted maltrata a su esposa, si usted no la trata como debe ser, las oraciones no llegan a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo puedo llegar a donde Dios y alabarlo y adorarlo y ser una persona que trata mal a mi esposa y esas oraciones no llegan delante de Él porque su princesa está siendo lastimada. Los hijos que llegan delante de Dios y son desobedientes a los padres, esa oración no llega delante de Dios porque esos hijos son desobedientes y los desobedientes no entrarán en el reino de Dios. ¿Qué es entrar en el reino de Dios? En la comunión de Dios. Y así vaya sumando cada uno de los actos. Entonces esos actos que yo tengo que decirle al Señor: Señor, estoy delante de ti. Tomo de tu cuerpo, tomo de tu sangre y ayúdame a cambiar esto en mí que no te agrada. Eso es lo que le está diciendo. Nos ama como somos, pero no quiere que nos quedemos como somos. Porque Él quiere que seamos para Él fragancia agradable ante sus ojos. Que seamos perfume a sus pies según lo que Él desea de nosotros en la forma de ser adorado. Eso es lo que Él nos está diciendo. Pero no es por ustedes, porque ustedes no son dignos. Es por lo que yo hice en ustedes. Porque eso eran antes ustedes, así dice Pablo. Eso eran antes, ya no son más así. Porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Si pues, verso 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos ¿qué? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se acuerda lo que Juan dice? Que dice que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que somos salvos. Cuando yo no tengo una relación de amistad correcta delante de mi hermano que agrade a Dios, yo soy condenado con el mundo, porque dicen: ¿y esos? Esos se llaman cristianos y están agarrados del pelo. ¿Qué tienen de cristianos? No son nada. Somos igual que los demás. Como decía la pastora al inicio cuando empezó a dar los anuncios, nos parecemos igual que a todos. Entonces somos condenados ¿con qué? Con el mundo. Porque la salvación es una vez y para siempre, es garantía de Jesucristo, que nos tomó en sus manos y nada de lo que se le dio se le puede ser quitado. Pero la condena es esta: que nos ponen al mismo nivel que los demás y no nos ven a nosotros como santos y apartados, agradables, que hagan un olor grato delante de Dios. Esa es la condenación. Así que, verso 33, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Qué importante que era para Pablo esto. Otras cosas las deja de lado y esto era lo más importante. Éxodo capítulo 12. ¿Sabemos lo que Jesús estableció? O mejor dicho, a lo que le dio verdadera explicación. ¿Sabemos lo que Pablo estaba viendo? Entonces, ¿dónde inicia la Pascua? Si Jesús celebraba la Pascua, si Pablo está celebrando la Pascua, que es una fiesta establecida de Dios, por Dios, entonces, ¿cuál es la Pascua? ¿Qué es lo que se nos mandó para la Pascua? Éxodo capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: allá donde estaban perdidos, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad, oiga, a toda la congregación de Israel, diciendo. ¿Quién es toda la congregación de Israel, mis hermanos? ¿Quiénes están incluidos ahí en esa congregación de Israel? No son solo los judíos, son todas las tribus, más los egipcios mestizos que nacieron de la unión de José y la egipcia, donde está Efraín y Manasés. Todas estas personas, por eso se llaman naturales y extranjeros.
Porque toda esa congregación es la congregación de Israel. No son solo los judíos, está usted y estoy yo. Háblele a toda la congregación de Israel diciendo: el día de este mes, tómese cada uno un cordero, las familias de los padres un cordero por familia. Acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, acércame más a ti, que pueda oír tu tierna voz, que pueda verte en gloria y majestad. Acércame más a ti, que tu trono se inunde con mi adoración, como grato perfume, como incienso suba a ti. Es mi ofrenda de amor, darte mi adoración. Acércame más a ti,